mi esposa, estrella de cine, murió de un ataque cardíaco repentino mientras estaba en una habitación de hotel con su amante. Cuando me acerqué corriendo tras recibir la llamada de la policía, el joven aún estaba de rodillas, llamando el nombre de mi esposa una y otra vez, con sollozos desgarradores. Levanté la vista y me encontré mirando directamente al alma de Victoria Ashworth. Ella estaba furiosa y me amenazó para que no lastimara a su preciado amante. Me burlé y dije, palabra por palabra, veamos cuánto se preocupa realmente por ti tu precioso amante. El policía y el médico forense, viéndome allí de pie en silencio, hablaron con un dejo de incomodidad. Señor Blackwood, el sonido de mi nombre atravesó los sollozos de Leo Finch. Finalmente levantó la cabeza de junto al cuerpo de Victoria. La obsesión de Victoria con Leo Finch era absoluta. Ella sabía que tenía un problema del corazón. Aún así, tomó estimulantes para su viaje. Y en cuanto al verdadero amor de Victoria, miré la figura etérea que flotaba sobre nosotros y dejé escapar un bufido de desprecio. Su verdadero amor era más falso que sus actuaciones en reality shows. En el momento en que Leo me vio, un destello de pánico cruzó sus ojos. Entonces se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira, y se abalanzó sobre mí. El alma de Victoria, al ver esto, instintivamente intentó bloquearlo, interponerse entre nosotros, tal como lo hubiera hecho en vida. Pero ahora ella no era más que una aparición. Solo pudo observar cómo Leo pasaba a través de ella y venía hacia mí. Leo, no gritó ansiosamente antes de mirarme con veneno. Sincere, si te atreves a ponerle un dedo encima, nunca terminaré contigo. Había escuchado amenazas como esa demasiadas veces. Desafortunadamente para ella, yo era el único que podía oírlas. Leo intentó agarrarme el cuello furiosamente, su expresión era retorcida y horrible. Lo esquivé rápidamente. Afortunadamente, la policía logró detenerlo. De lo contrario, la escena se habría vuelto mucho más fea. Señor Finch, por favor cálmese. Los asuntos de la señorita Ashworth deberían ser manejados por su esposo, Sincere Blackwood, dijo el oficial, quien había reconstruido claramente nuestra relación y enfatizó deliberadamente la palabra esposo. Leo se congeló por un segundo y su rostro se contorsionó aún más. Parecía una de esas celebridades deshonradas cuyos escándalos han quedado expuestos de forma absolutamente patética. Voy a llamar a la policía. Él es quien mató a Victoria. Esto no fue un accidente, gritó Leo histéricamente. El oficial suspiró exasperado. Al ver lo agitado que estaba, dio unos pasos más hacia atrás. Sería un verdadero problema si algún modelo que se acostó para llegar a la cima lograra hacerme daño. Victoria ahora estaba junto a Leo, con su mirada fija en mí, fría y amenazante. Aunque no podía distinguir claramente su expresión, sabía que ella también sospechaba de mí. Justo cuando el oficial estaba a punto de hablar, lo interrumpí, sin pruebas, eso es una calumnia. Puedo demandarte. Leo apretó los dientes, hirviendo de rabia impotente. No vi ningún motivo para prolongar esto. Deberías regresar rápidamente y empacar todas las cosas que te dio Victoria, le aconsejé. Me detuve por un momento. En segundo lugar, todo lo que ella poseía era nuestro patrimonio conyugal compartido. Por ley, solo Henry y yo podemos heredar legalmente su patrimonio. Señor Finch, ¿cree que no le exigiré que me devuelva cada dólar que ella gastó en usted? Leo, que estaba sollozando, se congeló instantáneamente y su expresión se endureció. Al ver que finalmente se había calmado, el oficial le hizo una señal a su colega para que lo escoltara fuera del lugar. Mientras se llevaban a Leo, Victoria intentó seguirlo, pero una fuerza misteriosa la retuvo en la puerta, dejándola incapaz de moverse. Observé su patética lucha con ojos fríos. Señor Blackwood, lo dejaremos para que se encargue de los arreglos posteriores de la señorita Ashworth, me dijo el oficial. La policía claramente había hecho su tarea antes de contactarme. Como se confirmó que la muerte de Victoria fue un accidente causado por drogas ilícitas, solo hicieron algunas preguntas de rutina en el camino y no presionaron más el asunto. No pude animarme a mirar el cuerpo de Victoria, especialmente su rostro y su muerte. La imagen de su tez cenicienta seguramente me daría pesadillas. Después de hacer arreglos para que mi secretaria abogada se ocupara de las consecuencias, me preparé para volver a casa. Aunque la niñera ya había ido a recoger a Henry, yo todavía estaba preocupado. Henry nunca tuvo el cariño de una madre, por eso está especialmente apegado a mí. Me preocupaba que hiciera un berrinche si no me veía. Una vez que di las instrucciones necesarias y confirmé que mi secretaria estaba en camino, corrí al aeropuerto para tomar el siguiente vuelo. A estas alturas, ya estaba seguro de una cosa, el alma de Victoria estaba unida a mí por alguna fuerza. Mientras observaba su espíritu flotando cerca del techo de la cabina, entrecerré los ojos. Las cosas empezaban a ponerse interesantes. Acababa de aterrizar cuando recibí un video de la niñera. En el video, Henry vestía su adorable pijama de osito, sus grandes ojos parpadeaban, pero se negaba a dormir, insistiendo en que quería a su papá. Solo cuando la niñera le dijo que papá lo estaba mirando por teléfono, logró esbozar una pequeña sonrisa y sentarse correctamente. Papá, Henry realmente quiere dormir contigo. ¿Cuándo vuelves a casa? Mi hijo Henry tiene 5 años y comenzará la escuela primaria en unos meses. Todavía tenía un tono en su voz que podía derretir mi corazón. Inmediatamente aceleré el paso hacia casa.
Mi secretaria ya había arreglado un coche y llegué a casa en menos de media hora. Al empujar la puerta, vi a la niñera leyendo un libro ilustrado con Henry. Al oír la puerta, Henry inmediatamente corrió y se arrojó a mis brazos. Lo abracé fuerte, consolándolo suavemente, luego lo llevé a su habitación para prepararlo para dormir y le conté algunas historias divertidas. Me costó mucho esfuerzo conseguir que finalmente se durmiera. Mientras cuidaba a Henry, noté que Victoria estaba sentada tranquilamente en el ventanal, simplemente observando. Henry fue producto de un embarazo no planeado. En vida ella tenía poco cariño hacia mí y, por extensión, también era fría con Henry. Casi nunca pasaba tiempo con él. No es de extrañar que durante todo el tiempo que lo estuve consolando, Henry no preguntara ni una sola vez por su madre. La oí murmurar para sí misma, preguntaba por qué Henry no extrañaba a su madre. La pregunta me hizo querer reír. Mirando el rostro tranquilo y dormido de Henry, le di un beso en la frente y regresé a mi dormitorio. No estaba de humor para andar con rodeos. Me senté en el borde de la cama y fui directo al grano. En los 5 años que han pasado desde que nació Henry, ¿cuántas veces pasaste tiempo genuino con él, llevándolo a un parque de diversiones o arropándolo por la noche? ¿Has hecho alguna de esas cosas? Y ahora esperas que te recuerde como su madre. Está más cerca de sus maestros de preescolar que de ti. La miré directamente a los ojos. 10 años de matrimonio, 7 años de traición. El alma translúcida de repente se encontró con mi mirada. La habitación cayó en un silencio sepulcral. Su rostro era una máscara de sorpresa. Toda su antigua elegancia de reina de cine había desaparecido. ¿Realmente puedes verme? No dije nada y simplemente la miré como si fuera una idiota. Victoria dejó escapar un largo suspiro y flotó hacia su tocador. Se quedó congelada cuando se dio cuenta de que no tenía reflejo en el espejo. Resoplé, cruzando los brazos. Señorita Ashworth, ¿está planeando perseguirme para siempre? Cuando descubrí su romance con Mio Finch, le pedí el divorcio, pero ella se negó vehementemente, diciendo que no podía vivir sin mí, que Henry necesitaba una familia completa, y luego utilizó todos los trucos a su alcance para detenerme. En un ataque de ira llegué a presentar una demanda, pero nunca pude conseguir ninguna prueba concreta de ella y Leo. Después de todo, él era el nuevo talento que ella estaba promocionando, por lo que sus frecuentes apariciones juntos tenían una explicación fácil. Después de varios intentos fallidos, tuve que dejarlo pasar por un tiempo. Pero luego tuve otro pensamiento: tener un cajero automático personal que solo transfería dinero no era tan malo. Ella no causaba problemas en casa y proporcionaba una fuente de ingresos. Así que comencé a planificar el futuro financiero de Henry. Al mismo tiempo, me concentré en expandir mi propio imperio empresarial. Tenía que estar preparado para el día en que, de repente, ella se volviera contra mí y exigiera el divorcio. Pero nunca imaginé que, antes de que ella pudiera pedir el divorcio, recibiría noticias de su muerte. Victoria era huérfana. Esto significaba que toda su herencia solo podía ser heredada por Henry y por mí, su esposo legal y su hijo biológico. Eso fue lo único que hizo bien. No volvimos a hablar esa noche. Me quedé dormido rápidamente. A la mañana siguiente, mi secretaria envió el certificado de cremación de Victoria junto con un video de ella siendo enviada al horno. Victoria no sabía lo que estaba mirando. Se acercó justo a tiempo para ver la imagen de ella misma siendo empujada al crematorio. ¿Estás tan tranquilo? ¿No te sientes ni un poquito triste? 4. Su voz estaba teñida de cansancio. Al verme beber mi café tranquilamente, su rostro se oscureció horriblemente. Ignoré su pregunta, terminé mi café y fui a la habitación de Henry para despertarlo. Tenía que ir al preescolar. Como seguí ignorándola, Victoria comenzó a caminar a mi alrededor como un animal enjaulado, y su voz se volvió más aguda. El sincero Henry, apenas despertando de su sueño, estaba completamente ajeno a sus gritos enojados, riendo en mis brazos. Papá, voy a traer muchos bocadillos para compartir con mis amigos hoy. Henry todavía estaba saltando de emoción mientras lo lavábamos. Sonreí con indulgencia, ayudándolo a encontrar los bocadillos que quería llevar a la escuela y empacándolos en su mochila. Después de dejar a Henry y confirmarlo con mi abogado, fui directo a la empresa de Victoria. Victoria estaba parada en un rincón como un fantasma, con los brazos cruzados y en silencio. Quizás esperaba ver a Leo. Estaba destinada a la decepción. Cuando llegamos a la oficina, Leo no estaba a la vista. El secretario de Victoria, el señor Anderson, ya estaba informado de la situación y había recibido la notificación de mi abogado. Inmediatamente me programó una reunión a las 2 de la tarde. El señor Anderson me condujo al salón privado de Victoria. Por favor, descanse aquí un momento, señor Blackwood. Iré a preparar los documentos pertinentes. Luego dudó por un momento, señalando hacia el dormitorio que había en el interior. Si está cansado, puede echarse una pequeña siesta ahí. El salón tenía una cama grande, un vestidor y un baño. Mi ceño se frunció instintivamente. Pensar en lo que Victoria y Leo podrían haber hecho en ese espacio me revolvió el estómago. De hecho, probablemente todo el salón quedó contaminado con su presencia. El pensamiento me hizo sentir aún más nauseabundo.
Este lugar es asqueroso, dije, dando un paso atrás y tapándome la nariz y la boca, evitando la mirada de Victoria. Iré a la sala de conferencias con el señor Anderson. Victoria me fulminó con la mirada con odio puro. Ignoré su furia y le indiqué al señor Anderson que me guiara. Él accedió rápidamente. Después de revisar los documentos y tener una llamada remota con mi equipo legal, llegó la hora de comer. Victoria había adivinado mis intenciones. Mientras seguía al señor Anderson para conseguir los materiales de la reunión, Victoria me seguía como una acosadora, maldiciéndome en voz baja. Ahora que lo pienso, en los 10 años que nos conocíamos, era la primera vez que veía a la famosa reina del cine tan completamente desquiciada. 5. Sincero. ¿Cómo te atreves a tocar mi empresa, bastardo despreciable? Esto es todo mío. ¿Qué derecho tienes a interferir? Victoria provenía de un entorno humilde y construyó su imperio desde cero. Era conocida en la industria como una historia de éxito hecha a sí misma. Nos casamos justo después de graduarnos. Debido a la naturaleza especial de su carrera como celebridad, mantuvimos nuestro matrimonio en secreto. Pero en nuestro 7º año de matrimonio, ella engañó. Al ver al señor Anderson salir a ordenar los documentos por mí, le hablé con frialdad. Ahora todo me pertenece. No podía molestarme en malgastar más palabras con ella. Victoria se quedó allí como fulminada por un rayo, con los ojos inyectados en sangre. Sincero, morirás de una muerte miserable. Después de un breve descanso para almorzar, pronto llegó la hora de la reunión de la tarde. Justo cuando llegué a la puerta de la sala de conferencias, oí voces desde adentro. Era Leo quien hablaba. Me apoyé en el marco de la puerta y miré a Victoria. Al ver el destello de esperanza en sus ojos, no pude evitar encontrarlo ridículo. Esa estúpida mujer. A todos los accionistas. Las palabras de Leo se escapaban intermitentemente. Victoria quería entrar corriendo. Sus ojos intentaban intimidarme. Pero me mantuve firme, bloqueando la puerta. Si no entraba, no habría nada que pudiera hacer excepto escuchar desde afuera conmigo. El director Ashworth ha fallecido. La voz de Leo era débil. Preocupado de que pudiera arruinar mis planes, dejé de jugar con Victoria y abrí la puerta. Señor Finch, qué coincidencia. Leo, vestido con ropa de diseñador a la moda, se estremeció visiblemente al oír mi voz. Buenas tardes a todos, dije, ignorándolo y saludando a los accionistas presentes. Al ver a Leo todavía de pie frente a mi asiento, dejé el maletín y lo miré significativamente. ¿Algo más, señor Finch? La gente como Leo es tan transparente que no puede ocultar nada. Sus ojos lo delataban todo. Era la misma mirada petulante y desafiante que me dirigió hace 5 años, después de la primera vez que se acostó con Victoria. Era igual ahora. Pude ver claramente su plan de reunir a los accionistas y usar la empresa de Victoria para promover sus propios intereses, pero Victoria estaba ciega. Ignoró el cálculo en sus ojos, confundiendo la mirada furtiva que le lanzó a Diana Sterling con timidez. Esa sola mirada fue suficiente para que el corazón de Victoria se doliera por él como una adolescente con su primer amor. Flotó a mi lado, intentando amenazarme con su mirada. Sincero, si te atreves a tocarlo, te perseguiré incluso como un fantasma. ¿Un fantasma? La ignoré, mis ojos escudriñando fríamente el rostro de la señorita Sterling, que a pesar de su exquisito maquillaje, no podía ocultar las arrugas de un mujeriego experimentado. El gusto de Leo era realmente pésimo. Pero también entendía la situación de Leo. ¿Quién de los accionistas presentes no sabía nada del romance entre él y Victoria? En ese momento, Leo era una bomba de relojería. Cualquiera con un mínimo de sentido común mantendría las distancias. En ese sentido, la señorita Sterling, aunque mayor de 50 años, era elegante y económicamente poderosa. Aparté a Leo con cuidado y acomodé mi silla antes de sentarme. Los había reunido a todos hoy principalmente para hablar sobre el futuro de la empresa. Me giré e indiqué al señor Anderson que informara a los accionistas sobre la situación de Victoria. El señor Anderson parecía algo preocupado, pero se armó de valor y relató los detalles de la muerte de Victoria. Cuando mencionó el repentino infarto, todos los accionistas miraron a Leo con recelo. Era bien sabido que mi matrimonio con Victoria era solo nominal, y Leo era el joven con el que Victoria se había acostado durante los últimos años. Nadie creería que no tenía nada que ver con este accidente, pero solo estaban ellos dos en la habitación del hotel. Leo insistió en que fue un accidente, y la policía no pudo demostrar lo contrario. Incluso la mirada de la señorita Sterling hacia Leo había perdido su habitual calidez. Leo mantuvo la cabeza gacha, con los ojos enrojecidos. Lleno de emoción contenida, golpeteé la mesa con los dedos y solté la bomba. No conozco muy bien las operaciones de la empresa de Victoria, y tras considerarlo detenidamente, he decidido venderla por completo. Por respeto a todas sus contribuciones, los accionistas actuales tendrán derecho de preferencia. Saqué un fajo de tarjetas de visita de mi secretaria del maletín, se las entregué a Leo y le dije con una leve sonrisa, ¿le importaría repartirlas, asistente Finch? Al principio, en mi presencia, Leo se había mostrado reservado, receloso del favoritismo de Victoria hacia mí.
Pero después de 2 meses de darse cuenta de que estábamos realmente acabados, se volvió descarado, presumiendo constantemente de las zapatillas de edición limitada que Victoria le había comprado. Mientras yo le daba órdenes, Leo se quedó momentáneamente atónito, apretando los puños y enrojeciendo. Victoria estaba furiosa, pero impotente ante mí. Sin embargo, la señorita Sterling intervino por Leo. Agitó la mano con elegancia y voz suave. Señor Blackwood, por favor, hágame un favor. No le ponga las cosas difíciles a la asistente Finch. Luego le pidió a su secretaria que tomara las tarjetas para distribuirlas. Arqueé una ceja, indiferente. Una vez repartidas las tarjetas, añadí, les daré a todos 3 días para que lo consideren. Después de eso, haré que alguien se haga cargo de la empresa. Dicho esto, me levanté para irme. En la puerta, me volví para mirar a Leo. Señor Finch, no olvide nuestro pequeño acuerdo en la comisaría. Iré a recogerlo, así que mejor que lo prepare. Me fui sin decir nada más. Esa fuerza invisible tiró de Victoria, obligándola a seguirme paso a paso, alejándose de la empresa que había construido. En el coche, Victoria se sentó a mi lado. Al ver mi determinación de vender la empresa y causarle problemas a Leo, finalmente cedió. Suavizó el tono. Shai, sé que te he hecho daño, pero siempre fui buena contigo. Por favor, te lo suplico. Transfiere la empresa a Sophia Collins y deja a Leo en paz. Sophia Collins fue la primera socia de Victoria. También fue testigo en nuestra boda. Sin embargo, solo su secretaria había asistido a la reunión de hoy. Bajé la vista hacia el video que la maestra de preescolar me acababa de enviar en mi teléfono. En el video, Henry sacaba bocadillos de su mochila y se los repartía a sus compañeros uno a uno. Los niños se reunieron a su alrededor en un círculo alegre. Cantaban y bailaban, aplaudiendo. Henry estaba en el centro, sonriendo tan fuerte que se le entrecerraron los ojos. Estaba tan feliz. Al ver que no había respondido, Victoria se inclinó y vio el rostro alegre de Henry. Las palabras que estaba a punto de decir se le quedaron en la garganta. Se quedó mirando fijamente la radiante sonrisa en el rostro de Henry en mi teléfono. El coche se detuvo frente a la villa. En cuanto bajé, mi secretario se acercó corriendo. Había estado corriendo sin parar desde que me acompañó al hotel, y sus ojos estaban llenos de cansancio. Al pensar en las tarjetas de visita que le había pedido que repartiera, de repente sentí una punzada de culpa. Doble aguinaldo este año. Le di una palmadita en el hombro y entré. Ante mis palabras, el secretario se animó al instante. Me siguió rápidamente, extendiendo el certificado de defunción. Estos se han entregado a los abogados. Están tramitando la transferencia de propiedad a usted y al joven amo. Tomé los documentos, los miré y luego, deliberadamente, se los lancé a Victoria. Has trabajado mucho estos últimos días, le dije, poniéndole al corriente de lo sucedido hoy. Justo cuando terminaba de hablar, sonó su teléfono. Tras pedirme permiso, lo puso en altavoz. Una elegante voz femenina se escuchó en la línea. Por favor, informe al señor Blackwood que necesito compañía. Era la voz madura y sofisticada de la señorita Sterling. Tomé un sorbo de agua a esa hora. Con ese tono, TSK, Leo sí que trabaja rápido. No acepté de inmediato, sino que le dije al conductor que se preparara para recoger a Henry. Un grupo de padres ya se había reunido en la puerta del preescolar. Una fila de coches de lujo aparcaba junto a la acera. Henry asistía a un preescolar privado de lujo donde el círculo de padres era muy civilizado, así que rara vez se encontraba con gente desagradable. Saludé levemente a los demás padres. Uno de ellos, el padre de Lily, compañera de clase de Henry, se acercó. Mi hija comió algunos de los bocadillos que Henry compartió hoy y le encantaron. ¿Te importaría decirme dónde los compraste? El padre de Lily preguntó con una sonrisa. Inmediatamente le envié el enlace de compra. Luego marcó el número de su esposa. Me hice a un lado en silencio y observé a los niños jugando con su maestra dentro del aula. Henry me vio y me saludó alegremente, con una dulce sonrisa iluminando su rostro. Él siempre ha sido un niño muy bien portado. La maestra, notando la distracción de Henry, me dio una sonrisa cómplice y lo condujo de regreso a la actividad grupal. Victoria apareció de repente a mi lado. Ella examinó a la multitud de padres y preguntó vacilante si siempre lo recogía yo solo antes. Le lancé una mirada irritada. La madre del niño ya no está, ¿verdad? La palabra se quedó atrapada en la garganta de Victoria. Ella ya estaba hirviendo de ira por los acontecimientos de la tarde, y ahora su rostro se volvió mortalmente pálido, como si toda la sangre hubiera sido drenada de él. Verla así me dio una oscura sensación de satisfacción. Después de todos esos años de amor y matrimonio, sabía exactamente qué palabras la herirían más profundamente. Solía mantenerme callado para conservarla como mi cajero automático personal, pero ahora ya no importaba. Cuando sonó la campana final, Henry vino corriendo a abrazarme antes de despedirse de su maestra. Una vez en el auto, Henry parloteaba emocionado, agitando sus manitas mientras compartía historias de su día. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. Papá, dijo mi amiga mía, cada niño tiene una mamá y un papá. ¿Por qué solo tengo papá?
El tono de Henry estaba lleno de pura curiosidad infantil. Respiré aliviado en secreto. Desde el día en que nació Henry, tenía un plan. Victoria intentaba visitarlo de vez en cuando, pero yo siempre encontraba una excusa. Incluso en las raras ocasiones en que lo veía, era solo cuando dormía profundamente. A medida que Henry crecía, ella estaba demasiado ocupada con Leo y sus visitas se volvieron aún menos frecuentes. Como resultado, Henry no recordaba realmente a su madre. Victoria me observaba en silencio desde un lado, como esperando mi respuesta. Decidí ignorarla. Después de pensarlo un momento, decidí contarle a Henry la verdad. Henry era más maduro y sensato que otros niños de su edad, y quería que tuviéramos una relación basada tanto en la amistad como en la paternidad. Con calma, le conté a Henry la historia de la última década, de todo el amor y el resentimiento entre Victoria y yo. Cuando hablé del momento en que descubrí su traición, mi voz todavía se entrecortaba incluso después de todo este tiempo. Mi visión se nublaba. Sentí que Victoria quería acercarse a mí. ¿Consolarme? ¡Qué ridículo! Saqué a Henry de su asiento y lo abracé con fuerza. Contigo, Henry, papá no le teme a nada. Después de escuchar toda la historia, Henry no podía parar de llorar. Para cuando el coche llegó a casa, se había calmado poco a poco, sus grandes ojos llorosos parpadeaban con fuerza para contener las lágrimas. Papá, no necesitamos a nadie más. Henry siempre estará contigo. Al ver su adorable y desgarrador rostro, no pude evitar sonreír, abrazándolo aún más fuerte. Bueno, de ahora en adelante, Henry protegerá a papá. Después de ver a Henry entrar con el señor Lee, me quedé sentado solo en el coche un rato, mirando el asiento vacío del copiloto. Victoria guardó silencio mientras le contaba mi historia. Quizás nunca había considerado el profundo dolor que sus acciones habían causado a otros. Y ahora se había quedado sin palabras. De repente, Victoria empezó a hablar, su voz me crispaba los nervios. Solo quería estar solo y no tenía ganas de escuchar ninguna de sus explicaciones. Empujé la puerta y salí, mis zapatos de vestir crujieron contra el pavimento. Victoria, como si estuviera tirada por un hilo invisible, solo pudo seguirme en silencio. El tiempo pasó volando, y pronto llegó el tercer día. Después de dejar a Henry en el preescolar, volví a la empresa de Victoria. El señor Anderson me llevó directamente a la sala de conferencias. De camino, ya había recibido noticias de mi secretaria. Aunque la empresa de Victoria estaba. Bueno, de todas las ofertas que recibí en los últimos días, la de la señorita Sterling fue la más generosa. Incluso había aumentado su puja proactivamente. Victoria, aunque consciente de mi plan, no estaba tan nerviosa como antes. Justo antes de entrar en la sala de conferencias, me rogó en voz baja que no fuera demasiado duro con Leo. Parecía que realmente le importaba. Recordando el mensaje que mi secretaria acababa de enviar, ignoré su súplica y abrí las puertas de la sala de conferencias con un destello de interés. Me pregunté si aún podría suplicar por Leo después de ver lo que había dentro. La puerta se abrió lentamente, revelando a Leo Finch sentado justo al lado de Diana Sterling. Atrás quedó su imagen habitual de chico guapo y la fachada amable que mostraba ante Victoria. Hoy, su camisa blanca estaba desabrochada hasta el tercer botón, ofreciendo un tentador vistazo de su pecho tonificado. Sus pantalones negros acentuaban a la perfección las largas líneas de sus piernas y exudaba un encanto magnético. Las yemas de los dedos de la señorita Sterling trazaban una línea sobre su hombro. Tal como pensaba, mis sospechas se confirmaron. Nos habíamos reunido justo después de la última reunión. Recordé cómo la señorita Sterling respiraba agitadamente durante su primera llamada. Debía de haber estado con Leo. Al entrar en la sala de conferencias con mi traje informal, Leo levantó la barbilla con arrogancia, con los ojos llenos de un triunfo petulante. Miré a Victoria, que estaba de pie junto a Leo, y suspiré para mis adentros. Había presenciado tantas de sus crisis nerviosas últimamente que me había acostumbrado. Después de sentarme y observar a los accionistas, fui directo al grano. He recibido numerosas consultas últimamente. Tras considerarlo detenidamente, he decidido transferir mis acciones a la señorita Sterling. Entonces tomé los documentos legales preparados por mi secretaria y se los entregué. Espero una colaboración agradable. La señorita Sterling retiró la mano del hombro de Leo, revisó cuidadosamente el contrato y firmó con un gesto florido. Un placer hacer negocios con usted, señor Blackwood. Victoria, completamente agotada, se apoyó en la pared de la esquina, con el rostro pálido como una sábana. En medio del ruido de la sala, pude oírla débilmente susurrar, ¿qué hice mal? Caer en un hombre así. Pero eso ya no me preocupaba. Al ver que su plan tenía éxito, Leo, con descaro, rodeó a la señorita Sterling con un brazo y la atrajo hacia sí para besarla. Completamente enamorada, la señorita Sterling me miró triunfante. Señor Blackwood, ¿por qué no ser magnánimo y dejar que Leo salga airoso? Todos los accionistas que no habían adquirido sus acciones miraron hacia arriba, ansiosos por ver cómo se desarrollaba el drama. Estuve feliz de concederle a la señorita Sterling este pequeño favor. Incliné la cabeza y dije, como sabe, señorita Sterling, el asistente Finch gastó bastante dinero de mi esposa. Lo que nos pertenecía a Henry y a mí no estaba en venta.
Leo puso una expresión lastimera y ronroneó. Diana. Su tono estaba lleno de coquetería. La señorita Sterling, absolutamente encantada, le hizo un gesto a su secretaria para que sacara una tarjeta bancaria. El monto de esta tarjeta debería ser suficiente para cubrir los gastos anteriores de Leo. Incluso me hizo un guiño coqueto. Si alguna vez necesita algo en el futuro, señor Blackwood, no dude en preguntar. No pude molestarme en responder. No tendríamos más tratos. Tomando la tarjeta, dije suavemente, felicitaciones, señorita Sterling. Me alegro de que haya conseguido lo que quería. Al salir del edificio de la empresa, miré hacia atrás. El rascacielos atravesaba las nubes. Un flujo constante de personas entraba y salía. Por un momento, mi mente se remontó a nuestros días de universidad. Una joven Victoria Ashworth le había prometido una vez sinceramente a un tímido y sincero Blackwood que estarían juntos para siempre. Ahora todo había cambiado. Al ver a mi secretaria siguiéndome con cautela, no pude evitar sonreír. Una vez que todo esto termine, te daré unos días libres. Me miró sorprendido y luego preguntó tímidamente, ¿y qué hay del aguinaldo? ¿De verdad era tan intimidante como jefe? Le di un ligero golpe en la cabeza con mi maletín. Vuelves a preguntar y el bono doble se cancela. Él inmediatamente dio marcha atrás. La siguiente vez que escuché noticias de Leo fue por un amigo de la industria. La señorita Sterling podía ser fabulosamente rica, pero nunca mantenía a su alrededor gente inútil. Ella solo había sustituido a Leo porque lo deseaba. Él había sido intocable mientras Victoria estaba viva, pero una vez que ella se hartó, se aburrió. Una vez que te acostumbras al lujo, es difícil volver atrás. Leo se hizo un nombre alternando entre varios mecenas adinerados. Finalmente murió durante un juicio. Ese mismo día, el espíritu de Victoria desapareció para siempre. Desde que vio la verdadera naturaleza de Leo, Victoria cayó en un profundo silencio. A menudo olvidé que ella estaba allí, una sombra a mi lado. Pero no me importó. Viví mi vida libre y feliz. Después de todo, ser feliz es lo que más importa en la vida. Pasó más de una década. Henry, que se había convertido en un joven increíblemente guapo, se volvió viral en internet debido a una foto espontánea de él bebiendo té de burbujas en la calle. Impulsado por un interés genuino en la actuación, Henry, después de mucha consideración, decidió ingresar a la industria del entretenimiento. Él era terco en eso. Le ofrecí usar mis contactos para conseguirle mejores guiones, pero se negó e insistió en empezar desde abajo e ir ascendiendo. Ya fuera un papel secundario con una sola toma o el papel principal masculino, Henry se sumergía en el personaje, puliendo meticulosamente cada detalle. Él era dedicado y era feliz. El único inconveniente fue que Henry volvía a casa con menos frecuencia. Fue el final de otro verano. Henry regresó de un set de filmación y vino a mí y me preguntó si estaría dispuesto a unirme a él en un reality show. Es un reality show de temática familiar, de ritmo lento y centrado simplemente en pasar tiempo juntos. Hace mucho que no viajo contigo, papá. Entonces pensé en llevarte conmigo al mundo. Fue la estrella de primer nivel Henry Blackwood, amado por millones de mujeres jóvenes. Para mí seguía siendo el mismo chico, bien educado y sensato, pero que todavía sabía conseguir lo que quería. Al ver mi vacilación, Henry tiró de mi manga, gimiendo juguetonamente. Papá, está bien. Unos días después, los equipos de producción y el personal comenzaron a llegar a mi apartamento. Señor Blackwood, esto es para el episodio piloto, dijo el subdirector, levantándose las gafas y con tono tentativo. Henry ya me lo había contado, así que me senté con él frente a la cámara. El personal hizo muchas preguntas sobre su infancia y yo las respondí todas. De vez en cuando, Henry intervino con chistes para animar el ambiente y todo el rodaje transcurrió sin problemas. La primera parada del espectáculo fue un destino turístico. Como era un programa de estilo documental sobre estilo de vida, no había muchos camarógrafos siguiéndonos y nos lo pasamos de maravilla. Cuando el espectáculo se acercaba a su fin, llegamos a la última parada. Para la última etapa de nuestro viaje, llegamos a un importante complejo de estudios cinematográficos donde el clima era agradable. El director hizo que Henry filmara otros contenidos, así que fui solo al set de rodaje de una película. El escenario era una cacofonía de luces brillantes y gente bulliciosa. Llevaba unas cuantas cajas de comida y unas cuantas cosas extras reunidas alrededor. Después de charlar un rato, Henry regresó y fuimos juntos a un mercado nocturno cercano. Las luces de neón parpadearon y el aire se llenó del clamor de la multitud. Quizás fue la cerveza, pero las mejillas de Henry estaban sonrojadas y sus ojos brillaban. Papá, siempre he querido mostrarte cómo es mi trabajo. Mientras hablaba, su voz se volvió un poco espesa por la emoción. Sonreí y le alboroté el pelo, tal como lo hacía cuando lo arrullaba para dormir cuando era niño, y lo consolaba suavemente. Henry, ya eres muy sobresaliente. Henry siempre había sido un niño sensato, que conocía sus límites. Él siempre me pedía consejo cuando no estaba seguro de algo y nunca actuaba precipitadamente. Entrar en la industria del entretenimiento fue una decisión cuidadosamente meditada por él mismo y claramente tuvo éxito. Se había convertido en un actor verdaderamente talentoso, admirado por las masas. Tener un hijo tan maravilloso me hizo sentir orgulloso y muy, muy feliz.
Después de que terminó el programa, Henry continuó con su carrera como actor, pero ya no trabajó hasta el agotamiento. Después de terminar cada proyecto, se tomaba un descanso de 2 meses para regresar y pasar tiempo con su anciano padre. Por mi parte, hace tiempo que dejé la gestión de mis empresas en manos de directivos profesionales. Mis días los pasaba haciendo compras, jugando al golf con algunos amigos o yéndome de vacaciones. La vida sin una mujer todavía era maravillosamente satisfactoria. Después de dejar el lado de Sincere, no caí, como esperaba, en un abismo sin fin. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en la escuela secundaria, de nuevo en el día en que conocí a Sincere Blackwood. No muy lejos de mí, Sincere estaba vestido con un elegante uniforme escolar y gafas de marco negro, riendo y hablando con sus amigos. En mi vida pasada, había usado la excusa de darle un guión para conocerlo. Él era un buen hombre. Mi mano que agarraba el guión se tensó. No me atrevía a acercarme a él otra vez. Durante esos 2 años de secundaria, vi a Sincere desde lejos. Sin mí, Sincere no perdió su brillo. De hecho, liberado de tener que satisfacer mi patético orgullo, brilló aún más. Fue aceptado en una prestigiosa academia de artes mediante admisión anticipada, antes de los exámenes finales. No pude evitar sonreír amargamente. Así que, durante todo este tiempo, él había sacrificado tanto por mí sin que yo lo supiera. Pero por más que lo intenté no pude alcanzarlo. Solo logré ingresar a una universidad común y corriente cerca de su academia. Poco a poco, la brecha entre nosotros se fue haciendo cada vez más grande. Como estudiante nuevo, naturalmente se convirtió en la estrella más brillante del campus. Sabía que al menos una docena de chicas lo perseguían. Cada una de ellas era una belleza del campus, mucho más allá de lo que yo había sido en aquel entonces. Y yo estaba como un desgraciado atrapado en el barro, sin poder salir. Me reencontré con Leo Finch en mi 6º año de trabajo. El hecho de suspender demasiadas materias en la universidad provocó que me graduara tarde. Me perdí la temporada alta de contrataciones y después de mucho luchar, mis habilidades limitadas me consiguieron un trabajo como conductor de viajes compartidos. Acepté una solicitud de viaje a un hotel de lujo. Mi viejo y destartalado coche de segunda mano parecía completamente fuera de lugar delante del lujoso hotel. Cuando llamé al número, una voz familiar respondió, «Está bien, bajo enseguida». Era Leo. Después de una breve espera, Leo, vestido con un costoso traje hecho a medida, se deslizó elegantemente en el asiento trasero. «Espera». La familia de Leo era de medios modestos. No había manera de que pudiera permitirse un hotel como ese. Respiré profundamente y una imagen de la vida pasada, Leo aferrado a Diana Sterling, apareció en mi mente. Este era su verdadero yo. Lo había estado fingiendo todo el tiempo. Fui tan estúpida. Simplemente conduce el coche. ¿Qué estás mirando? Simplemente conduce el coche. ¿Qué estás mirando? La educada voz telefónica de Leo se desvaneció mientras se ajustaba el cuello con irritación. Me di cuenta de que lo había estado mirando por el espejo retrovisor. Leo resopló y sacó su teléfono. Puedes contar con una mala calificación. Puedes contar con una mala calificación. Ya no tenía energía para preocuparme. Mi mente se inundó de recuerdos de mi época con Sincere. Una vez tuve lo mejor. ¿Cómo pude ser engañada por un hombre como este? Me recliné cansadamente en el asiento del conductor. Pronto mi teléfono sonó con una notificación. Miré hacia abajo. Efectivamente, una calificación de 1 estrella por parte de Leo. Sonreí amargamente y abrí el perfil de redes sociales de Sincere. Al no tener que hacer más concesiones por mi bien, Sincere había tomado el camino que realmente estaba destinado a él. En su último video, Sincere apareció en el escenario de una premiación, elegante, sereno y lleno de confianza.